¿Cómo andan? Buena jornada para todos. Bienvenidos. ¿Cómo les va? Aquí andamos. Solo por estos segundos sin tapabocas. En suelo venezolano es obligatorio circular por espacios públicos con tapaboca y con guantes. Así que hemos incorporado ya, y está bueno decirlo, como uno modifica hábitos y logra aumentar su conciencia. Ingresamos a las instalaciones ya de una vez con el antibacterial en mano, con el escritorio limpio, con los espacios totalmente personalizados donde podemos tomar un café, donde tomamos un té. Cada utensilio es de uso personal. En pocos días hemos logrado manejar esa clave, y eso también tiene, señores, su valor. Mientras la cosa va sucediendo y a veces el miedo se nos va instalando, ¿qué hemos logrado hasta ahora? ¿Qué nos falta? Por ahí empecemos este día. Los invitamos en este ejercicio que se llama Agenda Abierta, donde usted y yo construimos juntos un espacio. Los invitamos también a reflexionar sobre eso. Nicaragua está haciendo el primer ejercicio multiamenazas 2020. Busca sumar herramientas de prevención ciudadana ante situaciones de alto riesgo. Le preguntamos si alguna vez participó en un ejercicio de este tipo, con toda la importancia que eso tiene, ¿no? Además de Nicaragua, vamos a estar viendo también otra cuestión que se da en el Reino Unido. Saben que el Reino Unido había firmado vía referéndum, la voluntad popular estableció separarse de la Unión Europea. Ese mecanismo se llama Brexit. La cuestión es que estaban en plena negociación. En diciembre tienen que tener todos los papeles del divorcio hecho, pero nada ha ocurrido hasta ahora. Y preguntamos, en este contexto, ¿coronavirus mata divorcio Brexit? Ahí viene entonces el segundo interrogante. De inmediato vamos a empezar a sumar información. Tenemos presencia tanto en Twitter como en Instagram. Acompáñeme. ¿Qué dice la voz del sanguíneo? El pueblo nicaragüense espera participar en el primer ejercicio nacional de preparación para proteger la vida en situaciones de multiamenaza. La actividad busca ser implementada por el auge de la pandemia del COVID-19 que afecta a países del mundo. El Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres convocó a la ciudadanía a formar parte de la actividad a desarrollarse en varias regiones del país. El gobierno sandinista había informado que el objetivo es fortalecer el protagonismo de todos los pobladores en su autoprotección ante situaciones de emergencia coyuntural, climáticas, sísmicas y de desastres naturales. El comandante Daniel Ortega también señaló que el ejercicio será el primero de 4 operaciones que se vienen organizando para fortalecer la seguridad y tranquilidad de la población ante la propagación del coronavirus. En ese sentido, Managua espera que una brigada médica y epidemiológica de Cooperación Internacional de Cuba llegue al país para reforzar el ejercicio nacional y la prevención contra la actual pandemia. Las autoridades gubernamentales instan al pueblo nicaragüense a asumir altos niveles de conciencia en cuanto al ejercicio y preservar la normalidad, las actividades económicas, productivas y comerciales. Esta mañana en Agenda Abierta analizaremos cómo la actividad se encausa en la cooperación internacional que tanto Cuba como China han emprendido como estrategia para combatir la pandemia del COVID-19. A ver, ¿qué dice la voz del sandinismo? Nicaragua registra primer caso positivo de COVID-19. La compañera Rosario Murillo dio a conocer que se trata de un ciudadano nicaragüense quien regresó recientemente de Panamá. Primer punto, prensa latina. Nicaragua realiza ejercicios multiamenaza basado en un hipotético sismo. A partir de esa situación, hipotética, repito, si se diera un terremoto, por ejemplo, en las costas del Pacífico, tienen que tener prevención ciudadana. Por eso hoy están haciendo este ejercicio, buscando proteger la vida. El Sistema Nacional, esto es un organismo público quien coordina toda la acción, quien se encarga de este simulacro, ha hecho todo el diseño, el organigrama, el plan de trabajo que hoy se va a realizar en el país. Han previsto entre 8 y 9 mil escenarios. Se espera que participen 1,5 millones de personas.
Además, María José Díaz, nuestra compañera de tareas, ya está lista en Managua para empezar a sumar información. Un mecanismo inédito en algunos países de nuestra región, y allí la importancia justamente de empezar a pedir a nuestras autoridades, a compartir en nuestros espacios comunales qué nos hace falta, qué conocemos de prevención, qué herramientas podemos manejar en estos casos. Vamos a ver la experiencia en Nicaragua. Desde Managua, la capital, María, adelante. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos. La noche de este miércoles el gobierno de Nicaragua reportó el primer caso positivo de coronavirus del sexo masculino de 40 años de edad, nicaragüense que viajó a la ciudad de Panamá entre el 13 y 14 de este mes y retornó al país el día 15. Autoridades anunciaron que se encuentra estable en un centro hospitalario siguiendo todos los protocolos de atención médica. También se están identificando los contactos que ha tenido desde que ingresó al país y se le está garantizando el seguimiento. Te comento que este miércoles también llegó la Brigada de Médico cubana Henry Reeve para compartir experiencias en la lucha contra la pandemia del coronavirus. Por otro lado, para hoy a las 10 de la mañana, hora local, está previsto se realice el primer ejercicio nacional de preparación para proteger la vida, en conjunto con la Defensa Civil, los bomberos unificados y el Ministerio de Salud. El objetivo de cada ejercicio es fomentar una cultura de prevención ante los fenómenos naturales, así como también fortalecer el protagonismo de todos los pobladores en su autoprotección ante situaciones de emergencia. Cabe resaltar que en el año se desarrollarán 4 ejercicios nacionales. Bueno, recordemos que por las mañanas y por la tarde habrán comparecencias de las autoridades de salud para informar sobre la situación respecto al COVID-19. Es todo por ahora, pero los mantendremos informados. ¿Estudios? Muchas gracias, María. Me voy con Adolfo Pastrán, que ya está listo, periodista, colega, analista político, nos está esperando. Adolfo, buena jornada, ¿cómo te va? Mucho gusto verlos, saludarlos desde Managua. Muchas gracias. Poco conocido en la región que ya tienen experiencia en hacer este tipo de ejercicios en Nicaragua, pero generalmente la prensa hegemónica mundial no se queda en este tipo de abordajes mediáticos. Por eso quisimos llamarte y preguntarte, en principio, las experiencias anteriores, qué significaron para los ciudadanos y qué buscan esta vez en esta edición 2020 como herramienta para mejorar. Bueno, definitivamente estos ejercicios que se vienen realizando desde que asumió el poder el presidente Daniel Ortega o que el Frente Sandinista llegó al poder en Nicaragua, es precisamente para proteger la vida, sensibilizar a los nicaragüenses de los riesgos que tenemos. Somos un país con un historial sísmico muy grande, terremotos, maremotos, erupciones volcánicas, deslaves que han matado a muchos nicaragüenses. Entonces es necesario adoptar una serie de entrenamientos, preparaciones para proteger la vida. Y es precisamente lo que se va a hacer hoy con el primer ejercicio. Se había venido acumulando una serie de experiencias en los últimos años y hoy por hoy los nicaragüenses están más conscientes de lo que se debe hacer en un momento de emergencia. ¿Por qué este ejercicio en este mes de marzo? Porque tenemos historial de el terremoto que destruyó Managua el 31 de marzo de 1931, luego hace varios años, para este mismo mes de marzo, una serie de temblores afectaron municipios cerca de la capital y destruyeron infraestructura. Entonces hay que estar preparado para eso y máxime con la pandemia que estamos viviendo, enfrentando en el mundo, pues también es necesario que los nicaragüenses estén muy conscientes de lo que se debe hacer, practicar en momentos como estos. Justamente, practicar en el momento como es el gran desafío en época coronavirus en todo el mundo. Creo que allí está justamente la importancia de tener a mano un protocolo y de aplicarlo en tiempo y forma. ¿Quién da en ese momento la voz de mando? ¿Quién da la indicación? Porque esto es importante también ver el inicio del ejercicio ciudadano. Bueno, para empezar, esta es una visión de protección desde las más altas autoridades del gobierno de Nicaragua.
muy conscientes de la necesidad de que los nicaragüenses adoptemos medidas de protección y estemos muy apropiados de la protección de la vida en primer lugar. Las cosas materiales pues podrán reponerse, pero la vida no. Entonces hoy le toca al Sistema Nacional de Prevención y Mitigación de Desastres, que es como el Comité Nacional de Emergencia que funciona en otros países, el encargado de liderar estos ejercicios para que tanto instituciones públicas del Estado, gobiernos locales, organizaciones sociales y comunales, y los ciudadanos en general, trabajadores del Estado, trabajadores del sector privado, nos involucremos todos para practicar cómo enfrentar un terremoto de 6 grados que pudiera afectarnos en Nicaragua y en todo el territorio nacional, porque, como les repito, somos un país con un historial sísmico muy grande. Entonces es importantísimo tener esta conciencia. Creo que el gobierno lo ha ido logrando con el pasar de los años, en la medida en que vamos practicando cada ejercicio, adoptando más experiencia, mayor conciencia, y en momentos como este que vive el mundo, pues es mucho más necesario todavía. Hablemos por favor también aquí de la participación. ¿Qué porcentajes manejan? ¿Lo hacen ya acostumbrados o con cierta experiencia en esto? ¿O hay gente que todavía se queja porque tiene que participar y hacerlo? Bueno, hay de todo siempre, algún pequeño sector que no quiere participar porque no le da la importancia de vida, pero año con año se ha ido incrementando la participación. Tenemos una ventaja en Nicaragua, que el gobierno está bien apoyado por una serie de organizaciones sociales y comunales que participan activamente, están muy integrados, muy conscientes de la necesidad de la protección de la vida, y son los que participan. Hoy se espera 1,5 millones de nicaragüenses. Los colegios públicos van a participar, los niños, los jóvenes, los adultos también van a participar para estos simulacros. La Dirección de Bomberos, Bomberos Bonificados, todas las organizaciones que tienen que ver con la asistencia de socorro, de auxilios en cualquier situación de emergencia, también van a participar. Y por supuesto, trabajadores del Estado, los gobiernos locales, que están muy sensibilizados de la necesidad, de la importancia de proteger la vida. Así es que esperamos una alta participación. Cuando hablamos de objetivos a corto plazo, entonces, hablemos también de protección, o sea, el Estado ejerciendo tarea de protección ciudadana y el dinero que se invierte en esto, porque también es bueno saber cómo se usan esos fondos públicos, en este caso en tarea de prevención, antes que después salir a gastar el triple, y mira que estoy hablando en términos neoliberal, de gastar el triple porque ya se ha producido algún evento que se podría haber evitado. Efectivamente, en esto la clave es en la prevención para evitar lamentos futuros de lo que se pudo haber hecho y no se hizo. Ya hay experiencias pasadas en Nicaragua que no se le dio la importancia en gobiernos anteriores a hechos climáticos, por ejemplo, cuando el huracán Mitch, que aquí el gobierno de turno entonces no le dio la importancia de vida a la amenaza que representaba, y eso nos dejó un país destruido y muchas personas muertas, vidas que se pudieron salvar. Ese es el objetivo ahora, y se invertirán los recursos que sean necesarios a través del presupuesto general de la República que se asigna al SINAPRED para que lidere estos ejercicios en los que todos los ciudadanos nos involucramos para que se proteja fundamentalmente la vida y estar precavidos. Aquí se ha logrado mucho con estos ejercicios, cómo desalojar los edificios, cómo resguardar los enfermos en los hospitales, los centros de salud, que son las tareas fundamentales. Los niños en las escuelas han ido tomando mucha conciencia de cuáles son las rutas de evacuación para proteger la vida. Preguntaba ya estos tópicos, digamos, para conocer más del tema, y ya cerrando, sería bueno también acotar. Cuando te pregunté por la participación es porque en redes sociales hay muchos detractores del gobierno nacional, justamente la oposición, que no le ha dado tregua inclusive en las calles de Nicaragua al presidente Ortega, están criticando que en plena pandemia justamente se decida
poner en marcha este ejercicio multiamenazas. Por eso también allí entonces vamos a hacer seguimiento a esta participación y las múltiples voces que se mueven. ¿Pensás que es un capítulo más de protestas o que hay que prestarle atención también a ese punto? Bueno, la oposición está cada vez más reducida en Nicaragua, tiene menos incidencia y ellos buscan cualquier espacio, cualquier oportunidad para hacerse notar y hacer noticia. En este momento creo que deben de estar preocupados porque este tipo de ejercicio más las noticias de la pandemia a ellos los invisibiliza y entonces tienen que hacerse notar a través de las redes sociales. No van a tener ninguna incidencia, al contrario, los nicaragüenses quieren protección y saben que este gobierno está muy preocupado por garantizar o procurar cuidar la vida de los nicaragüenses, sobre todo de los sectores más desvalidos, los más vulnerables, los más pobres. Siempre lo ha hecho. Los nicaragüenses lo saben, que pueden contar con que el gobierno los va a auxiliar en cualquier momento de emergencia. No así la oposición, que solo se dedica a criticar, a cuestionar, sin propuestas alternativas que respondan a los intereses de los nicaragüenses, que mayoritariamente son de vivir en paz, trabajar, prosperar y avanzar, recuperándose de los estragos que nos causaron los actos de violencia en el año 2018. Así es que la oposición siempre va a criticar y siempre va a cuestionar, pero lo importante es que aquí sigamos avanzando, que se hagan estos ejercicios de protección de la vida y que los nicaragüenses nos mantengamos bien conscientes de los riesgos que debemos enfrentar, porque la naturaleza no la podemos controlar, pero debemos estar preparados. Gracias, Adolfo. Un gran abrazo. Un gusto y un abrazo desde Managua. Muchas gracias, igualmente. Fíjense, le preguntamos en redes sociales si usted alguna vez ha participado en este tipo de ejercicios. Sí, 15,7% responden, no, 65,1% y no lo haría, dice 19,3%. Allí la posibilidad de seguir participando a lo largo de este día. Día Internacional del Artesano, 19 de marzo, un día muy especial. Un gran abrazo a todos los artesanos venezolanos que cada fin de semana, sobre todo en espacios públicos, van haciendo conocer su trabajo. Allí hay una gran tarea para dar a conocer también en el campo del emprendimiento, buscando más difusión en redes sociales, abrir esos espacios a estos artesanos. Bellezas realmente se ven que sale justamente de la creación de estos artistas venezolanos. Feliz día, María Ángel. Entre las preferidas de las preferidas que vienen en este estudio, una de las niñas bonitas del Telesurín también está mirando la tele y sumamos un abrazo a todos los niños que están en casa a esta hora, que están en plena cuarentena social. Ahí vamos a sumar conocimiento, a sumar alegría, arriba vamos y a contribuir en casa para que todos con una rutina podamos convivir y salir de esto mucho más fortalecidos que antes. 19 de marzo. Día Internacional y Nacional del Artesano. Este día se celebra con el objetivo de valorar el trabajo de los hombres y mujeres, quienes con sus manos dan forma a hermosas obras culturales, reconociendo su labor como verdaderos poderes creadores y productivos del pueblo. A nuestros sabios artesanos, ¡feliz día! La crisis del coronavirus se ha llevado por delante los plazos para la salida definitiva del Reino Unido de la Unión Europea y ha dejado a Londres sin más opciones que la de plantarse una prórroga a las negociaciones hasta bien entrado 2021. Un informe elaborado por el Imperial College on London dejó sin aliento al primer ministro británico Boris Johnson durante el fin de semana. El documento es devastador en términos de pronósticos en caso de que los gobiernos no tomen medidas de inmediato y de forma drástica para combatir la expansión del COVID-19. Estos números alertaron sobremanera a Johnson y al equipo del presidente estadounidense Donald Trump por el impacto que tendrá sobre el sistema sanitario, que cuenta con la mejor tecnología y con mejores condiciones que países de otras latitudes. El Imperial College of London advirtió que de no tomarse medidas podría ocurrir una catástrofe sanitaria de enormes proporciones. Hasta el momento se registran 1.395 casos y 35 fallecimientos.
El martes, el gobierno británico tuvo que agregar la necesidad de evitar cualquier contacto social no esencial e hizo un llamado a trabajar desde casa y evitar los sitios públicos como bares, restaurantes o teatros. Londres y Bruselas se han rendido a la realidad de la crisis global del coronavirus y han aplazado indefinidamente la segunda ronda de negociaciones Brexit que iniciaría el miércoles. Aún así, Boris Johnson cree que puede lograr un acuerdo comercial con Bruselas post-Brexit que defina la relación futura entre el Reino Unido y la Unión Europea. Mientras tanto, el gobierno británico ha reasignado altos funcionarios claves del equipo negociador. Hoy en Agenda Abierta analizaremos el panorama que se vislumbra en el Reino Unido ante el complicado calendario para el Brexit en el marco de una emergencia sanitaria de escala mundial que amenaza con saturar su sistema de salud. Diario Libre dice el Brexit queda en suspenso y aumenta la posibilidad de una prórroga. Las negociaciones hasta hace pocos días eran el evento más relevante para el futuro económico del Reino Unido. Han quedado congeladas estas negociaciones por la crisis del coronavirus. Aumentan ahora las especulaciones sobre si habrá o no una extensión del periodo de diálogo llamado de transición que tienen hasta el 31 de diciembre. Más allá de las dificultades para negociar face to face, cara a cara, esta nueva relación va a implicar cambios sustanciales en cómo funcionarían las empresas, no solo las británicas, sino también las europeas. Europa está galopando una crisis y tienen ahora un panorama muy difícil que sacar adelante. No quiere decir que el resto del mundo y que solo el suelo europeo está en recesión por el coronavirus, pero Europa en este momento ya tiene números en rojo confirmados porque venía arrastrando una estructura que siempre se manejaba o estaba en ese punto, en ese enorme miedo que meten los economistas con la palabra recesión. Portal Express dice, Marc François ordena a los negociadores de Unión Europea que reinicien conversaciones sobre el Brexit. Ha dicho, no hay razón para retrasar. Se especula que Boris Johnson no tendrá más remedio que pedir una extensión, dada justamente el parate, la interrupción económica masiva que genera esta pandemia. Según el portavoz del primer ministro Boris Johnson, ambas partes van a seguir comprometidas con la negociación. Y también subrayaron, la fecha límite de fin de año es consagrada por la ley, como queriendo decir, no es algo que se escribe con la mano y se borra con la otra. República.com dice negociador de la Unión Europea para el Brexit positivo para el coronavirus. Con más razón, Michel Barnier anunció a través de redes sociales que ha dado positivo en las pruebas COVID-19 y por lo tanto tiene que cumplir estricto confinamiento en su domicilio, precisamente el día en el cual el excomisario y exministro francés hacía la prueba. La Unión Europea y Reino Unido anunciaban el aplazamiento sin fecha de estas negociaciones. Así entonces, entre una y otra cosa, todo va pasando tan rápido con el coronavirus que inclusive este punto también parece distenderse. Me acompaña Fernando Estensoro, analista internacional, catedrático, investigador del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago. Vamos a darle la bienvenida. Fernando, buena jornada, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, gracias por atendernos. Cuando aparece la palabra... por la invitación. Gracias. Cuando aparece la palabra recesión, ahí ya parece que no hay ningún otro componente que pueda animar un diálogo en este gran divorcio. ¿Qué pensás? ¿Cuáles serán las claves que manejaremos teniendo en cuenta que el coronavirus en el segundo da mucha información? Bueno, yo creo que esta pandemia que estamos viviendo y la situación que se está viviendo es nueva y evidentemente es grave. Yo creo que lo primero que hay que hacer es salvar la vida de las personas, después se verá cómo se arregla la economía. Por lo menos, yo creo que mucha gente piensa así. Pero indudablemente están ocurriendo cosas muy interesantes. Por una parte, esto va a afectar la economía, pero por otro lado, China está comenzando a salir, ¿ya? Todavía la enfermedad es grave, pero ya parece ser que está entró en la etapa de salida, y China, tú sabes que es fundamental para el funcionamiento de la economía global. La crisis del 2008, la crisis subprime, América Latina la sorteó relativamente bien porque el mercado chino se mantuvo abierto.
Entonces, yo creo que hoy día hay mucha expectativa al funcionamiento de la economía en China. Está poco a poco volviendo a reactivarse la economía, poco a poco están empezando a funcionar nuevamente las fábricas. Entonces, eh, ahí hay un tema, ¿no? O sea, ¿qué está pasando con China? La situación va a ser mucho más grave en mi opinión, para Estados Unidos, América del Norte y para Europa, porque ahí la pandemia todavía no alcanza su pic, todavía no comienza a bajar, o sea, al parecer le quedan un par de semanas, y en países como Inglaterra, Estados Unidos, o sea, los países cuyos presidentes han sido negacionistas con respecto a esta pandemia, fundamentalmente Donald Trump, Boris Johnson, y acá en América Latina Jair Bolsonaro, va mucho más atrasado. O sea, ellos recién ahora están empezando a los saltos progresivos. Por lo tanto, yo creo que el impacto en esos países, el impacto más grave, todavía no llega. Yo creo que así como va cambiando, ya el virus en esos países ya se está empezando a replicar geométricamente, y es probable que de aquí a la próxima semana estén con medidas mucho más drásticas y pagando el costo de no haber tomado en serio esta epidemia. Y eso yo creo que indudablemente también va a afectar a los flujos económicos de esa economía. Entonces, tenemos una situación, en mi opinión, ambivalente, ¿ya? Yo creo que la economía china y asiática va a repuntar lentamente, se van a abrir nuevamente los mercados, va a circular, pero por otro lado yo creo que la economía occidental, por así decirlo, va a sufrir un impacto importante todavía. De hecho, el país ya planteaba en febrero de este año el agujero presupuestario que deja el Brexit en la unidad de la Unión Europea. Así que hablamos primero de un conflicto geopolítico, y ahí mismo, como todo conflicto geopolítico, tiene su arista económica para abordar. Hablamos también de una profundidad en la división de los socios de la Unión Europea, y un proceso que ha dañado la credibilidad de la Unión Europea. Y sabemos que si no hay credibilidad, hay incertidumbre. Así que exacto. Hablamos, en tu caso, de que la diplomacia podrá llegar a hacer algo, o lo que se viene es un rotundo fiasco. Mira, yo creo que lo que tú estás señalando tiene razón. O sea, la credibilidad de lo que se conocieron las potencias occidentales está en acelerado descenso, y esta epidemia puede acentuar esa pérdida de credibilidad, ¿ya? Estados Unidos, el gran hegemón que surgió tras la Segunda Guerra Mundial, ya con sus políticas de aislamiento, ¿no es cierto?, acentuadas con la llegada de Donald Trump, ha ido perdiendo y ya tensionó esa alianza estratégica que tenía Estados Unidos con Europa. Y también hasta cierto punto con Japón, ¿no es cierto? La reacción totalmente opuesta y contraria que ha tenido Estados Unidos con respecto al coronavirus, cuando la primera medida que tomó fue no permitir los vuelos de Europa, pero sí permitir los vuelos y mantener el contacto entre Estados Unidos e Inglaterra y Gran Bretaña, señalando que era como su socio favorito en desmedro de Europa. O sea, eso fue una movida geopolítica, fue una forma propia de Donald Trump decirle: mire, yo a usted, con los europeos, no los considero, yo al único que considero es al Reino Unido. Europa protestó y le contestó diplomáticamente, pero le dijo con todas sus letras que eso había sido un insulto y que no tenía, y que lo único que estaba haciendo era tomando medidas unilaterales que finalmente iban a afectar el proceso de unidad en su conjunto. O sea, son señales que han ido resquebrajando la confianza interna de estos socios estratégicos que dieron el orden mundial
que hemos conocido desde la Segunda Guerra Mundial hasta el día de hoy. Entonces, en ese marco, indudablemente que el poder de influencia, lo que se conoce como el poder blando de Estados Unidos, viene ya deteriorándose seriamente. Lo vimos anteriormente con el caso del cambio climático, que entró en directa contradicción con Europa, y ahora con este caso del coronavirus, esto se ha acentuado. Y por eso te decía, pero por otro lado tú ves cómo la potencia ascendente económicamente y que se ha ido transformando en una potencia global y que apunta a unos años más a ser una potencia, estar disputando en todos los planos el rol de potencia global, China, por el contrario, incluso con esta crisis, lo que está haciendo está aumentando su prestigio, lo cual implica aumentar su poder de influencia, su poder blando. Está controlando la pandemia, está enviando ayuda a países como Italia, ¿te das cuenta? Eso antes no ocurría. Hace 30, 40 años atrás, el país que me enviaba ayuda a las zonas de catástrofe mundial y que actuaba como el benefactor de los países en grandes problemas de catástrofes naturales, etcétera, eran los Estados Unidos. Hoy día Estados Unidos no ha mandado nada. El que manda es China. En las calles de Italia se aplaude a los chinos, se los saluda. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es una influencia, eso tiene un impacto geopolítico enorme porque es avance en un poder de influencia, y ese poder de influencia, en ese prestigio, indudablemente después se traduce en beneficios económicos. Entonces, por una parte tienes este resquebrajamiento, producto del aislamiento en el cual ha incurrido Estados Unidos, este resquebrajamiento de la confianza de sus aliados tradicionales, y por otro lado tienes el resquebrajamiento de la propia Unión Europea, con esta exacerbación de este nacionalismo británico, inglés, que Boris Johnson lo ha explotado muy bien, el hecho de que ellos recurren a ese argumento bastante tradicional de Inglaterra, de que ellos no son Europa, que ellos son distintos, ¿no es cierto? Pero eso también, y yo creo que le puede traer serias consecuencias a Boris Johnson si la pandemia sigue creciendo en Inglaterra, o sea, porque finalmente aquí van a morir ciudadanos ingleses, y vamos a ver cuánto le dura este éxito político, entre comillas, que estaría teniendo por haberse burlado finalmente de esta epidemia. Yo creo que eso, indudablemente, ¿qué es lo que quiero decir para finalizar? El impacto político y geopolítico de lo que estamos viendo, incluso las negociaciones del Brexit, hay que monitorearlo muy estrechamente, porque los resultados de esta situación global que estamos viviendo, esta pandemia, van a tener, en mi opinión, importantes cambios y van a traer importantísimas consecuencias como tú bien decías, en las confianzas de estos aliados, ¿ya? Yo no creo que diplomáticamente se pueda hacer mucho si la opinión pública y la ciudadanía está, ¿no es cierto?, en una situación de seria, si tú quieres, de seria crítica, ¿ya?, y de serio descontento hacia sus gobernantes, si lo que finalmente tenemos de aquí a 1 o 2 meses más es una cantidad enorme de gente que ha sufrido y ha fallecido en esos países. Yo no sé cómo van a poder lidiar con eso estos actuales dirigentes. Fernando, muchas gracias. Un abrazo. Ok, muchas gracias. Mientras escuchaba el análisis, la opinión de nuestro invitado, rememoraba 14 de marzo, un periódico argentino hablaba justamente de la situación en Reino Unido y decían que ese país, Reino Unido, se diferencia del mundo porque sacrifica a los más vulnerables y privilegia la economía. Tremendo, terrible. La estrategia británica es radicalmente distinta a la del resto de los países europeos, ha dicho Infobae. Y es Infobae, que es un medio de derecha. Esta estrategia radicalmente distinta a la de Europa y a la de China es porque decidió Boris Johnson mantener abiertos buena parte de los establecimientos comerciales y permitir reuniones públicas. Acusan a Boris Johnson de priorizar las finanzas porque este hombre ha hecho declaraciones terribles y ha ordenado, por ejemplo, dejar de hacer la prueba del coronavirus a todos los ciudadanos a menos que tengan síntomas más severos y que el resto de los ciudadanos, aunque pueda estar contaminado, que se limite a quedarse voluntariamente en sus casas
durante una semana. Ha dicho, debo sincerarme con ustedes, con el público británico, muchas más familias van a perder a sus seres queridos antes de tiempo. Palabras de Boris Johnson. Tremendo. El gobierno obviamente está siendo muy criticado. El aparato económico hasta ahora lleva los puntos de ganar. Siguen levantando, aún como en todas las cuestiones de crisis, siguen levantando ganancias con las ventas. Los sectores que son muy poderosos, que son los que están relacionados con la industria farmacéutica. Fíjense que nosotros hemos preguntado en Twitter si el coronavirus tumba Brexit. Y ustedes dicen, sí, tumba Brexit esta situación, 42,7%, no 27,7%, no sé, 13,1%, y Europa incuba recesión 16,5%. Allí las respuestas, me preparo ahora a ir a hablar de ese panorama económico que estamos aludiendo. ¿Por qué? Porque ha hecho declaraciones el presidente de Turquía, por eso queremos seguir hablando de este punto. Recep Tayyip Erdogan anunció un paquete de ayuda de 15.000 millones de dólares para combatir los efectos coronavirus sobre la economía de su país. Erdogan también indicó que habrá recorte de impuestos a empresas y una serie de medidas que van a beneficiar a toda la población del país. Reducirán, por ejemplo, el IVA en los vuelos nacionales al 1%, estaba en un 18% el IVA y esto será por 3 meses. El mandatario turco también ha dicho que van a proporcionar ayudas a hogares de bajos ingresos, incluidos aquellos que cobren salario mínimo, incluidos los jubilados que van a tener un aumento de su pensión a 1.500 liras turcas, alrededor de $230. Erdogan además informó que su gobierno apoyará a la aerolínea de bandera del país, me refiero a Turkish Airlines. Luego, los esfuerzos que se hacen para detener la expansión del coronavirus no se detienen. China dará ayuda a la Unión Europea, máscaras quirúrgicas y kits de prueba están llegando para ayudar al bloque comunitario a enfrentar la pandemia. Hoy somos el centro de la pandemia de coronavirus y necesitamos equipo de protección nosotros mismos. Estamos aumentando nuestra producción, convirtiendo nuevas líneas de producción, pero esto necesita varias semanas. Mientras tanto, estamos agradecidos por el apoyo de China. El primer ministro anunció que China está lista para proporcionar 2.000 máscaras N95, 2 millones de máscaras quirúrgicas y 50.000 kits de prueba. Estos pueden ser enviados a Europa de inmediato. China no solo ha enviado ahí kits de pruebas, también en un segundo evento de entrega se va a recibir en suelo venezolano, lo decía ayer en comunicación telefónica al país el presidente Nicolás Maduro. Llegan más kits, la idea es que se pueda chequear la mayor cantidad de población posible aquí en suelo venezolano. También el presidente anticipaba que las pequeñas empresas, las pymes de este país, están en contacto directo con el gobierno nacional y que ha ofrecido incluso pagar la nómina, o sea, pagar los sueldos durante X periodo de tiempo y que afinan incluso con Fedecámaras. Fedecámaras es una institución empresarial señalada por golpismo desde hace muchos años y sin embargo, aún con Fedecámaras, resaltaba él, mantenemos contacto directo para tomar las acciones que hagan falta. Desde el Estado, también los trabajadores independientes aquí en Venezuela van a ser ayudados en esta situación. La idea es seguir mitigando daños económicos para que las personas puedan seguir permaneciendo en casa justamente buscando bajar la expansión del coronavirus. Ayer no se habían detectado casos en la nación venezolana, pero las autoridades llaman a aumentar la cuarentena social, a que se trate de subir al 99%, ese indicador que está en 90%, y también a través del sistema social Patria van a llegar, se anunciaban beneficios justamente para que no exista la preocupación, por lo menos de mitigar lo urgente en lo económico, y que todos podamos quedarnos en casa. Por supuesto, hay sectores que están exceptuados y me ven aquí trabajando junto a ustedes, es porque el sector de las comunicaciones, policía, defensa, el sector de la salud, hay sectores privilegiados que son los únicos que podemos trasladarnos justamente en vía pública con nuestro tapabocas y con nuestros guantes.
¿Qué les voy a decir de Cuba en este momento? La mayor de las Antillas, en nuestro Caribe, destaca justamente con su enorme motor industrial. Están produciendo medicinas contra el coronavirus. Hay una organización empresarial que se llama BioCuba Pharma, que indicó que el país no solo cuenta con su producto líder en el campo de la medicina, hablamos del interferón alfa 2B, que ha demostrado su eficacia en el tratamiento anticoronavirus en China, sino también trabajan elaborando otros 22 medicamentos. La isla no solo protege su infraestructura hospitalaria, sino que suma esfuerzos al mundo para combatir esta pandemia. Además de estas soluciones, BioCuba Pharma produce otros 300 medicamentos que suministra a la infraestructura hospitalaria cubana. El interferón alfa 2B ha sido suministrado en China a través de una organización mixta, hablamos de Cuba-China, la empresa se llama Changheber, y se ha convertido en pieza clave justamente para contener el brote en Wuhan y en todo el territorio chino. Así que se administra al personal sanitario, a los individuos vulnerables de manera preventiva, además de los casos infectados. Así hemos visto decisiones económicas que impactan en nuestras vidas. Ya no se trata solamente de los bolsillos. Me preparo a ir a la pausa y ya volvemos abordando de lleno justamente este punto que genera tanta noticia: coronavirus en el mundo. La pandemia del coronavirus continúa su escalada a nivel mundial, afectando entre otros ámbitos la economía global. Italia y España, con centenares de muertes e infectados, se han visto sensiblemente afectados por el virus, por lo que la Organización Mundial de la Salud declaró en días recientes a Europa como epicentro de la pandemia del COVID-19. Asimismo, países de Latinoamérica han visto la necesidad de dictar medidas drásticas ante el impacto del virus que se ha extendido a casi la totalidad de la región. Entre tanto, Asia y países de Oriente Medio observan cómo la pandemia se propaga en su territorio. Ante este escenario, China y Cuba han suministrado insumos médicos y contingentes de expertos internacionales a países como Italia, Irán e Irak. Asimismo, Beijing adelanta estudios para el desarrollo de una vacuna que erradique el virus. En ese mismo sentido, científicos de Cuba elaboraron el antiviral denominado interferón alfa B2, que prevé contrarrestar el impacto de la pandemia. De inmediato a China, Beijing, Iramsi Peraza con nosotros. Últimos detalles, Iramsi, por favor. Saludos, colegas. Gracias por el contacto. Pues China recibió una de las mejores noticias desde que inició el brote de este nuevo coronavirus, que ya ha sido declarado pandemia, y es que por primera vez desde que estalló este brote, el gigante asiático no reportó durante las últimas 24 horas ningún nuevo caso de contagio local, casos de contagios autóctonos. Se trata, como aseguraron las autoridades locales, de la primera vez que esto sucede desde que estalló el brote en diciembre del año pasado en la ciudad de Wuhan, capital de la central provincia china de Hubei, epicentro de este brote. Sin embargo, sí se registraron durante la última jornada 34 nuevos casos de contagio importados, con lo que la cifra total se elevó aquí en el país a 189. China, como sabemos, extrema ahora todas las medidas de seguridad para evitar los casos de contagios importados desde los otros países que están afectados. También la Comisión Nacional de Salud informó que durante la última jornada se registraron otras 8 muertes en el país, todas en la central provincia de Hubei, epicentro de este brote. Pues con estos nuevos datos, la cifra total de víctimas fatales en China subió a 3.250 personas fallecidas, y también se registran más de 81.000 casos de contagio. A nivel global, la Organización Mundial de la Salud informó que, incluyendo a China, esta pandemia ya provocado la muerte de más de 7.800 personas, y también más de 200.000 están contagiadas. Como sabemos, China poco a poco está controlando este brote del nuevo coronavirus, pero el gigante asiático mantiene el espíritu de la cooperación internacional para ayudar a otras naciones, y en horas recientes dijo que colaborará y prestará asistencia a la Unión Europea en sus esfuerzos para detener el avance de este nuevo coronavirus. China, como sabemos, ha ayudado a muchísimas naciones
reuniones tanto con el envío de expertos o de suministros, también ha compartido experiencias. Estamos hablando de naciones como Italia, Irán, Irak, España, Japón, Corea del Sur, que están entre las más afectadas, pero el gigante asiático continúa recibiendo y respondiendo a las solicitudes de apoyo de otras naciones del mundo, y recientemente dijo que brindaría su apoyo también a naciones como Serbia, Países Bajos y muchísimas otras que han solicitado el apoyo de China para enfrentar esta situación. Hasta aquí la información, nosotros seguiremos al tanto de todos los detalles. Muchas gracias. Dejo Beijing, me voy a Madrid. Adriana, bienvenida. ¿Situación a esta hora? Saludos a todos. Desde Madrid continúa este estado de alarma en España. Ya son más de 14.500 el número de contagiados, al menos que se conozca, y al menos 650 personas fallecidas. Ayer veíamos cómo el rey de España, Felipe VI, se dirigía a la nación con un mensaje que duraba 7 minutos y en el que reclamaba la unidad de los españoles para luchar contra esta crisis del coronavirus. Este mensaje del rey fue ampliamente respondido por los españoles a través de una cacerolada desde los balcones, desde sus casas, y lo hacían para protestar por el último escándalo financiero que implica de nuevo al rey emérito Juan Carlos I. Entre otras noticias, conocíamos también cómo el Banco Central Europeo ha decidido inyectar 750.000 millones de euros para superar esta crisis del coronavirus de aquí a final de año entre sus Estados miembros, y esto implica al menos cuadruplicar casi el dinero que España pretendía invertir en la superación de esta crisis. Uno de los objetivos de esta inyección económica por parte del Banco Central Europeo es la de calmar a los mercados económicos, y ha tenido realmente este impacto, ya que hoy la mayoría de bolsas europeas han crecido a lo largo de la mañana. Hoy se reúne el Comité de Gestión Técnica del Coronavirus, donde estará el presidente Pedro Sánchez, y entre otros temas está seguro que van a debatir esta falta de recursos, de material en los hospitales españoles, sobre todo aquí en la Comunidad de Madrid, donde hay una clara saturación de la sanidad pública. La buena noticia del día es que al menos en España, al menos 1.000 personas habrían superado ya el coronavirus. Muy buena noticia, gracias. Me voy de inmediato a Cuba, que recibió a los más de 1.000 pasajeros y tripulantes de un crucero Braemar. Nayara Tardo a esta hora suma información, bienvenida. Hola Tatiana, Marcela, muy buenos días, un gusto saludarte a ti y a toda la teleaudiencia de Telesur a esta hora. Mira, efectivamente, hoy en horas tempranas el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla destacó el trabajo coordinado entre los dos países, entre el Reino Unido y Cuba, en esa maniobra de retorno seguro de los pasajeros que viajaban a bordo del crucero británico Vineyard. A través de su cuenta en Twitter, el canciller cubano decía que el retorno de los pasajeros concluyó de acuerdo al plan trazado en la madrugada de ayer. En la madrugada salió el último vuelo que trasladaba a los 5 casos confirmados y a los pasajeros que fueron aislados en un vuelo que ellos denominaron vuelo hospital, que tenía las condiciones para que esas personas viajaran seguras, que llegaran seguras, hicieran un viaje seguro y cómodo también, porque es un viaje muy largo, Marcela. Sin embargo, iba a ser un vuelo directo para evitar las escalas. El canciller cubano aseguró que la operación se desarrolló según lo previsto. La tripulación del crucero, Marcela, como estaba establecido, salió hacia Reino Unido. Lo que estaba establecido era que la tripulación saliera una vez despegara la última aeronave, y como así sucedió, la última aeronave salió en horas de la madrugada. La tripulación preparó condiciones para regresar a Reino Unido. Un dato que quisiera actualizar, Marcela, es que el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana ha comenzado a reforzar las medidas de vigilancia y de seguridad en todos los puntos de entrada, en todas las terminales del aeropuerto. Pues ayer se confirmó un nuevo caso de coronavirus en el país. Ya suman 11 los casos confirmados en Cuba, entre ellos un fallecido, el ciudadano italiano de 61 años, que fue uno de los primeros casos confirmados en el país y que comenzó a presentar síntomas respiratorios, pues tenía antecedentes de asma bronquial. Hasta el momento, el resto de los casos confirmados se mantienen en buen estado de salud, continúan aislados, y todos los contactos directos con estas personas también se encuentran aisladas. Hoy en la mañana también las autoridades sanitarias decían, Marcela, que ayer
el número de casos sospechosos era de 389, sin embargo, hoy ha descendido a 356, pero el país continúa reforzando las medidas para impedir que se expanda este virus por el país. Continúan aisladas todas las personas que han tenido contacto con los casos confirmados y continúan bajo vigilancia estos casos sospechosos. Mientras tanto, en el aeropuerto internacional se refuerzan las medidas de vigilancia, sobre todo en los vuelos de mayor riesgo, en el arribo y en la salida de esos vuelos identificados como de mayor riesgo, para darle seguimiento a esas personas que arriben en esos vuelos que proceden de esos países de mayor riesgo. Marcelo. Muchas gracias. De inmediato, Leonel Retamal, suelo venezolano. ¿Cómo se dan los hechos aquí? Marcela, ¿qué tal? Muy buenos días. Ayer el presidente, buena jornada igualmente, el presidente Nicolás Maduro entregó algunos nuevos detalles y felicitó al pueblo venezolano por el compromiso que ha tenido, por la disciplina mostrada durante estos días de cuarentena. Hoy comienza el tercer día de cuarentena total, el cuarto día aquí en la capital de Venezuela, y ha dicho que felicita al pueblo, felicita a los funcionarios de salud, a los funcionarios de la policía, porque ha visto un gran espíritu cívico y un gran espíritu de compromiso para atender los llamados de las autoridades sanitarias, mantenerse en sus casas y contribuir a la prevención. Informó también la vicepresidenta el día de ayer que sostuvieron un contacto con la Organización Mundial de la Salud para proveer a Venezuela de los insumos necesarios para seguir dando contención y tratamiento y detección de este virus entre la población. Entre hoy y mañana llegarán cargamentos de kits médicos de parte de China para seguir realizando cerca de 1 millón de inspecciones y diagnósticos preventivos del COVID, y durante todo el fin de semana estarán desplegadas las autoridades intensificando y haciendo masivo esta búsqueda y este diagnóstico de posibles personas infectadas. Además, señaló que hay temas económicos que están muy preocupantes para la población. Dijo que estaba dispuesto a apoyar a las pequeñas y medianas empresas para asumir este periodo de cuarentena. Además, al pueblo se están reforzando los planes de las cajas CLAP, de estas cajas que se entregan hace 4 años aquí en Venezuela y que se hará entrega casa por casa. Son parte de un paquete de medidas económicas y sociales que está desplegando el gobierno, también entrega de bonos y apoyos económicos para ir sorteando esta fase de cuarentena, pero se ha reiterado el llamado a que las personas se mantengan en sus casas, que hagan caso de las indicaciones que entregan las autoridades sanitarias, que es en este momento la principal herramienta que tiene el gobierno venezolano y el pueblo para hacer frente a este virus. Marcela. Muchas gracias, Leonel. Quiero ir al mundo deportivo también, aunque sea rapidito. Los más chicos están en casa y está bueno también que podamos compartir otro tipo de contenidos. Prepárense a levantar pesas. Josué Bracci, levantador de pesas campeón de Europa año 2018, categoría 56 kilos, ha dicho que lo mejor para el deporte mundial sería suspender Juegos Olímpicos Tokio 2020 durante 1 año por el coronavirus. Un hombre que declara con sensatez, digamos, con sentido de la responsabilidad. El pesista español ha dicho: los aplazamientos de todos los torneos obligan a cambiar el criterio de clasificación a Tokio 2020. Bracci dijo: durante la cuarentena en su casa no he podido levantar una pesa para entrenar, entonces solo uso mancuernas. La Federación Internacional de Halterofilia también anunció cambios en este sistema de clasificación. Hablando de cambios, a ver qué sabroso es hacer eso. El tenista argentino Juan Martín del Potro empezó a hacer cuarentena desde su casa en Argentina. Cumple de esta forma con las medidas correspondientes ante la pandemia. Del Potro estuvo casi 2 meses en Miami en rehabilitación por la operación que le hicieron en su rodilla derecha al principio del año 2020. Este 17 de marzo indicó en redes que viajó a su país natal, que desde allí intentará hacer ejercicios en casa. Lo importante, dijo, es cumplir con los tratamientos y las normas que la Organización Mundial de la Salud ha dado para echar abajo esta pandemia.
Ciclismo, ¿a quién le gusta? He pensado comprar una bici. Pasa que la subidita del canal es como muy empinada y esa parte va a ser difícil, pero mal no estaría para estos días. La clásica ciclista Amstel Gold Race ha sido cancelada por este brote de coronavirus. Quienes siguen esta disciplina son muy fanáticos de esta Amstel. Una carrera que iba a disputarse 18 y 19 de abril en tierras neerlandesas. Se cancela. 15.000 corredores están esperando ahora una nueva orden. Seguridad y salud, espectadores, corredores y trabajadores son siempre primordiales, han dicho las autoridades, mientras se esperan el momento ideal para indicar una nueva fecha. Responsabilidad, palabra clave. Responsabilidad, conciencia, energía alta, vamos que podemos. Hasta mañana.